Dios le bendiga, hermanos. Vamos a estar continuando esta noche con la serie del Sermón del Monte y específicamente haciendo unos repasos. En el día de hoy estaremos viendo el primer repaso sobre esta serie. Vamos a tratar de cubrir el capítulo 5 y 6 y la semana que viene entonces estaremos concluyendo con el último capítulo, el capítulo 7, y viendo algunas aplicaciones extra. Entonces vamos a iniciar para orar y vamos a orar y dar gracias al Señor por este tiempo que podemos tener aquí y por medio de la tecnología. Oremos. Padre Santo y bueno, te agradecemos porque en tu gracia nos has permitido estar aquí y nos has permitido reunirnos virtualmente y poder también estudiar tu palabra y haber pasado estos últimos meses estudiando estas enseñanzas de Jesús en el Sermón del Monte, y en el día de hoy poder repasar un poquito esto que hemos visto y poder de esa manera, Señor, poner en práctica tu palabra y no ser oidores olvidadizos. Ayúdanos y guíanos en esta noche conforme a tu voluntad. En Cristo Jesús. Amén. Entonces, mis hermanos, estamos en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, y vamos a estar haciendo un repaso de la serie como les indiqué. Pero antes quiero que veamos, refresquemos un poquito el contexto de lo que hemos estado viendo. Jesús fue tentado en el desierto y luego él inicia su ministerio predicando: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Él llama al ministerio a algunos de sus discípulos y recorrió toda Galilea, nos dice el texto en el capítulo 4, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba. Aquí es exactamente donde inicia el Sermón del Monte, cuando todas esas personas se reúnen. Entonces, antes de entrar en detalles de lo que hemos visto, yo quiero iniciar con algunas advertencias que el mismo Jesús nos hace durante el sermón. En el capítulo 5, versículo 19 al 20, él dice: mas cualquiera que los haga, refiriéndose a sus mandamientos, y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. En el 7:21 él dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Más adelante, en el 24 al 26, él dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. O sea, no cae a pesar de que vengan dificultades. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó sobre su casa sobre la arena y cayó cuando vino la tempestad. Entonces, estas advertencias nos habla Jesús de: si uno hace la palabra, la enseña. En el versículo 7:21 dice que el que hace la voluntad de mi Padre. En el 24 dice: el que me oye estas palabras y las hace. Entonces, la advertencia de Jesús es similar a lo que nos dice Santiago, de no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de su palabra. Entonces, el tema principal de este sermón es un llamado a vivir conforme al reino de Dios en todo lo que esto implica. El carácter del pueblo de Dios,
o los seguidores de Cristo debería ser completamente distinto a aquel que el mundo admiraba. Debían brillar como luces en medio de las tinieblas. Su justicia debía ser superior a la de los escribas y fariseos, tanto en la conducta ética como en devoción religiosa. Su amor debía ser mayor y su ambición más noble debería ser más noble que la de sus vecinos paganos, porque no adoraban al único Dios verdadero. Estos escribas y fariseos eran considerados como los modelos a seguir en cuanto a la justicia de Dios. Y Jesús expuso a través de este sermón el engaño y lo superficial de sus vidas hipócritas. Además de esta justicia superior y de la diferencia del estándar de los seguidores del reino de Dios, vamos a hablar acerca de, o hemos hablado acerca de esta verdadera justicia versus la falsa de los escribas y los fariseos, y el alcance que eso tiene, y cómo también el pecado es un asunto del corazón y no tan solo las acciones. Dejando claro que el pueblo de Dios debe vivir bajo un estándar diferente y no como la cultura predominante. Entonces Jesús inició su sermón hablando sobre 9 bienaventuranzas, o podremos decir 9 dichosos que, o benditos que. Y él menciona, como en contraste, por un lado vemos la actitud interna y el resultado y el fruto. Vemos que él dice la pobreza de espíritu, el resultado de ellos es el reino de los cielos. Los que sufren serán consolados. Los que son humildes heredarán la tierra. Los que tienen ansias de justicia serán saciados. Los que tienen misericordia, ellos recibirán misericordia. Los limpios de corazón, ellos verán a Dios. Y esta es una tremenda recompensa. Los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Los perseguidos injustamente, nuevamente, al igual que los pobres de espíritu, de ellos es el reino de los cielos. Los insultados y difamados falsamente, vuestra recompensa en los cielos es grande. Entonces, Jesús comienza con esta parte, y todas estas cosas reflejan el interior del creyente. Continuando de ahí, Jesús describe cómo todo esto debe mostrarse hacia los hombres, o sea, debe mostrarse externamente. Y de ahí, él pasó a decir en Mateo 5, 13 al 16, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué será salada? ¿Con qué será salada otra vez? Ya para nada sirve, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende en una lámpara ni se enciende una lámpara y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero. Así, dice Jesús, brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces Jesús hace esta comparación para que nosotros comprendamos que debido a la influencia que estos elementos pueden tener, uno puede perder la capacidad de influenciar a otros en el mundo. Y como si fuera poco, Jesús continúa hablando y elevando el justo cumplimiento de la ley por encima de los escribas y los fariseos. En ese sentido, vemos que la justicia de Dios de manera externa o práctica, o podríamos llamarla también la justicia interior aplicada. Y esto lo vemos en el capítulo 5, versículos 17 al 20, donde él dice, no penséis que he venido para abolir la ley y los profetas. No he venido para abolirla, sino para cumplir.
Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni la tilde de la ley hasta que se cumpla. Cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, aun de los más pequeños, y así lo enseñe, será muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, Jesús en este pasaje nos habla de cumplir la ley, esta ley que no va a pasar, o guardar y enseñar estos mandamientos, y otra vez la parte de que si la justicia nuestra no excede, no supera la de los escribas y los fariseos, no entraremos en el reino de los cielos. Entonces Jesús afirma que para cumplir la ley, Jesús afirma que vino, a cumplir la ley, pero también les afirma que todo lo que esté escrito en ella, por más pequeño que parezca, se va a cumplir. La justicia superior de la que habla nuestro Señor Jesucristo radica en el interior, tomando en cuenta el corazón y no la apariencia externa por la cual eran caracterizados los escribas y fariseos. Y a pesar de que nuestra salvación y justificación proceden de nuestra fe en Cristo y no de la ley para poder entrar en el reino de los cielos, esto no nos exonera del cumplimiento de la ley. Jesús mismo vino para cumplir la ley. Entonces, esta ley es algo más que externo, va más allá, como Jesús criticaba a los escribas y fariseos, o como ellos vivían. Entonces Jesús comienza a citar algunos mandamientos específicos, como no matarás o no adulterarás. Y él muestra que detrás de no matarás hay un odio que inicia en el interior del hombre. Y aún esto interior es condenado ante los ojos de Dios. El homicidio no es solamente quitar la vida a otro, es incluso sentir enojo y odio hacia otra persona. Sobre el adulterio, aprendimos que codiciar o desear a una mujer o a un hombre en su corazón es visto y tratado por la ley de Dios como pecado. Cuando un hombre codicia a una mujer o una mujer codicia a un hombre. El tema del adulterio es controversial hoy en día porque hay personas que quieren hacer su propia voluntad en vez de someterse a la voluntad de Dios. Eso no quieren obedecer a Dios. Pero pónganse a pensar, fue Dios el que inventó el sexo y es Él quien tiene el derecho de establecer qué es correcto o no dentro del mismo. Este séptimo mandamiento sobre el adulterio no solo condena los pecados sexuales físicos, sino que condena todo lo que se desarrolla aún en las mentes. Todo pecado sexual comienza en la mente y en el corazón. Junto con el adulterio, Jesús aprovecha para hablar sobre el divorcio. Él dice en el versículo 32, todo el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio, y cualquiera que se casa con una mujer divorciada comete adulterio. Justo después de que él habla sobre este tema, él comienza a hablar de nuestras palabras y cómo estas deben de tener tanta credibilidad que no sea necesario juzgar. Y habló también sobre la venganza y de cómo el amor dirigido incluso a nuestros enemigos nos hace perfectos, como nuestro Padre Celestial es perfecto. Lo interesante es que Jesús enseña esta parte de que la credibilidad de nuestras palabras justo después de hablar sobre el divorcio y la promesa que un hombre y una mujer se hacen delante de Dios en sagrado pacto de matrimonio, de respetarse, de amarse, de cuidarse y estar juntos hasta que la muerte los separe. No hay nada que justifique el divorcio, al menos que sea por infidelidad. Toda persona
divorciada por la razón equivocada, ha profanado el nombre de Dios. Por eso el versículo 37 dice, sea vuestro hablar sí, sí, o no, no. Y lo que es de más de esto procede del mal. El tema de la venganza en el versículo 38, ojo por ojo y diente por diente, se entiende mejor, como vimos, cuando analizamos los versículos que Jesús cita del Antiguo Testamento. Al verlos, aprendimos que las personas no podían buscar la justicia propia o venganza bajo sus propias manos, sino que esto correspondía a las autoridades que Dios había establecido. El pastor Luis Arocha comenta sobre esta parte de ojo por ojo y diente por diente diciendo, esta ley no solo establece que al ofensor hay que castigarlo, sino que también le pone límites al castigo para así proteger a los ofensores de no recibir condenas desmedidas. O sea que en este sentido, esta ley era de una doble partida. O sea, por un lado, protegía al agresor de no recibir una condena más alta y también de que el ofendido no tomara la justicia en sus propias manos. Llegamos al versículo 39 y 42. No resistáis al malo, vuélvele también la otra mejilla, déjale también la capa, ve con él 2 millas. Al que desee pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. Esto es una justicia pasiva. No hagas tal cosa. Es no hacer mal a aquellos que hacen mal. Y más adelante veremos la justicia activa. Y con esto el pastor Luis Arocha vuelve a comentar y dice, aunque Jesús no está exigiendo que siempre y en todo momento apliquemos este texto, sí nos exige que lo apliquemos en ciertas circunstancias. Jesús quiere que en ocasiones pongas la otra mejilla. Es su voluntad que en ocasiones des más de tus posesiones que de lo que te piden y que prestes aún al que no te pueda pagar. Es importante notar que estos son ejemplos que tienen algo en común y enfatizan el punto que nuestro Señor Jesucristo nos quiere enseñar, y esto es, no valoremos tanto nuestros derechos. Jesús nos está poniendo de que ponga a los demás como superiores a Él mismo, como nos dice Pablo en otra carta. Entonces Jesús mismo es nuestro ejemplo y Él vivió de una manera sacrificial, devolviendo la otra mejilla, dando y yendo esa milla extra. Ahora, esto nos trae al versículo 44. Amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis más que otros? ¿No hacen también los mismos los gentiles? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Por tanto, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Esta es una justicia activa. Haz tal cosa, es hacer el bien y amar al que nos hace el mal, que es parte también de lo que vamos a ver en el capítulo 7, con la regla de oro. Entonces, no es solamente no hagas tal cosa, sino hacer lo bueno. El pastor Juan José Pérez, con relación a esto, comenta, las palabras de Cristo apuntan a que nuestro enemigo no es alguien hacia quien nosotros nos oponemos activamente por asuntos raciales, culturales, económicos, religiosos, sino que se trata de alguien que se opone a nosotros, maldiciéndonos, aborreciéndonos, ultrajándonos y persiguiéndonos, todo a causa del reino de Dios y su justicia. También él agrega diciendo, Jesús da 2 argumentos poderosos para amar a nuestros enemigos. El primero en el versículo 45, para que seamos reconocidos como hijos de Dios, y el segundo, para que el mundo pueda ver en nosotros algo diferente.
Entonces, en resumen, Jesús lo pone claro en el versículo de 48, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Esto nos trae al versículo 1 del capítulo 6, donde ahora Jesús nos dice, nos da una advertencia, cuidaos, cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Practicar tu justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. Y ya tú recibes la recompensa. Jesús pasa a desarrollar este punto en 3 áreas. Con relación primero al dar, la limosna, luego la oración, donde él da el ejemplo de la oración modelo, como lo conocemos como el Padre Nuestro, y luego él toca el tema del ayuno. Estas son las cosas en las que las personas, principalmente los escribas y los fariseos, practicaban su justicia para mostrarse delante de los hombres. Y Jesús le dijo, ser visto delante de ellos. Y Jesús le dijo, ya tú tienes tu recompensa. Él introduce entonces el modelo de oración en medio de esto y vuelve y repite cómo no debemos hacerla, cómo no debemos orar, y es como los hipócritas. ¿Y cómo lo hacían los hipócritas? Bueno, él lo dice, usando vanas repeticiones. Jesús también resalta en este modelo de oración el aspecto del perdón. Vemos que incluso hay condición al perdón. En el versículo 12 y 14, él dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Más adelante en el 14, él dice, si perdonáis a los hombres sus transgresiones, vuestro Padre Celestial también os perdonará a vosotros. Y él pasa también a decir, si ustedes no perdonan, nuestro Padre Celestial tampoco os perdonará. Con relación a esto, una de las frases que vimos fue del pastor John MacArthur del libro el poder del perdón, donde él dice, el perdón involucra una decisión deliberada de cubrir la ofensa de la otra persona. Es una elección hecha por la parte ofendida en el sentido de poner a un lado la transgresión de la otra persona y no permitir que la ofensa produzca una fisura en la relación o se carcoma por la amargura. En efecto, la persona que elige perdonar decide no recordar la ofensa, se abstiene de guardar rencor, renuncia a cualquier alegato o recompensa y resiste la tentación de amargarse o desquitarse. La parte ofendida simplemente soporta la injuria. Y así debe ser. Alistair Beck menciona también con esto, el perdón no es nuestro hasta que lo busquemos con arrepentimiento. Entonces, después que Jesús cierra este tema del perdón, tocándolo con relación a la oración modelo, él pasa al tema del ayuno. Y él dice en el versículo 16, y cuando ayunéis, no pongáis cara triste como los hipócritas de nuevo, porque ellos desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando. En verdad, os digo que ya han recibido su recompensa. Que los hombres lo vean. Esta es la tercera advertencia que Jesús hace con los hipócritas en este capítulo. La primera la vimos en el 6.2, cuando decía que no demos limosna como los hipócritas. En el 6.5, cuando nos dice que no oremos como los hipócritas. Y hay diferentes razones bíblicamente para ayunar. Por luto, por haber escuchado una mala noticia, por decisiones importantes, para ayudar al necesitado. Jesús incluso ayunó en el desierto, justo en el capítulo antes de Mateo, antes de iniciar su ministerio público. También vemos que la iglesia ayunó antes de enviar misioneros y aún escoger a los ancianos. Entonces podemos ver que el ayuno o que se ayunó bíblicamente en varias ocasiones y por muchas razones, pero todas apuntaban
a conocer más a Dios, a arrepentirnos del pecado, depender de Él, tomar decisiones sabias y servir a otros. Sin eso, el ayuno realmente no tiene sentido abstenerse de esas cosas. En el versículo 19 al 23, vemos que Jesús habla acerca del tesoro más valioso que podemos encontrar, que es el reino de Dios. Y uno de los principales motores que impulsa al ser humano en este mundo es, y ha sido sin duda alguna, el afán por las riquezas, ya que muchos creen que estas brindan felicidad, seguridad, y después de obtenerla podrás hacer lo que quieras sin límite alguno. Por eso, estas raíces destructivas entran en el corazón de muchos, convirtiéndolos en avaros, codiciosos, despreciables, quieren más y más y a cualquier costo. Con esto en Eclesiastés 5:10 nos dice: el que ama el dinero no se sacia de dinero, y el que ama la abundancia no se saciará de ganancias. Todo esto es vanidad. Jesús nos dice que poner nuestra confianza en las riquezas es una pérdida de tiempo. Es una pérdida de tiempo, es infructuoso, es inútil. Por eso en el 19 Él nos dice: no os hagáis tesoros en la tierra, sino haceros tesoros en el cielo. ¿Por qué? Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Desde que Jesús introdujo este tema de las riquezas, ha estado diciendo que ellas son inseguras, no brindan una seguridad real o sustanciosa para nada. Y si tu ojo es bueno o está sano, tú podrás verlo con toda claridad, y si no, no podrás verlo. Recordemos que en el capítulo 5 Jesús dijo que los hombres son la luz del mundo y que su luz debe alumbrar para que los hombres vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Una frase que mencionamos con relación a esto fue: cuán confusamente oscura es la vida del hipócrita. Cree que ve las cosas con claridad sin darse cuenta de que su realidad es densamente oscura. Interesante que luego de que Jesús hablara de las riquezas, Él pase a hablar y de lo incierto de ella, Jesús pase a hablar de las preocupaciones y la ansiedad que produce por nuestras necesidades básicas. Jesús inicia este punto desarrollando el tema de la ansiedad y la preocupación. En Mateo 6, 24 al 30, Él dice: nadie puede servir a dos señores. ¿Por qué? Porque aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento, o el cuerpo más que la ropa? Mirad a las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? ¿Y quién de vosotros, por más ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Este servir que vemos en el versículo 24 no es un simple trabajo un poco por aquí, trabajo un poco por allá. Esto era determinante en la enseñanza de Jesús. O es uno o es lo otro. Tienes un ojo sano o malo. Entras por una puerta o por la otra.
¿Eres un árbol bueno o malo? ¿Tomas el camino de la vida o de la perdición? ¿Eres sabio o insensato? ¿Puedes ver o eres ciego? ¿Eres justo o pecador? ¿Cumple con toda la ley o la has quebrantado? ¿Crees o no crees? Sin duda alguna, este tipo de enseñanza se puede ver en todo el panorama del Evangelio. Estas cosas como comer, beber, y la ropa, son indispensables para la vida, es decir, son necesidades básicas, comer y beber, para subsistir. Dios sabe que necesitamos todo eso, pero Jesús enseña sobre la ansiedad que estas cosas producen en el ser humano. Y él lo expone en la preocupación y la ansiedad. Entonces la pregunta sería, ¿dónde está tu fe con respecto a todas estas preocupaciones de la vida? Si no puedes confiar en Dios, en las cosas más necesarias para el hombre, ¿cómo puedes decir que Dios es tu Padre? ¿Cómo tú puedes decir Padre nuestro? Hay más en la vida que la preocupación y la ansiedad por las riquezas o las necesidades básicas. Aunque esto puede ser difícil de entender para algunos. Pero Jesús espera que sus seguidores, los seguidores del reino de Dios, gasten sus energías en las cosas que dan más sentido a la vida. En el versículo 31 y 34, ya para concluir, él dice, pero no, por tanto, no os preocupéis diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los gentiles, él dice, los gentiles, los que no buscan a Dios o no creen en Dios, buscan ansiosamente todas estas cosas. Y ese es el punto, ansiosamente. Vuestro Padre Celestial sabe, Él sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Pero ¿qué es lo que debemos buscar? Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástele a cada día sus propios problemas. Ante todo esto, ¿qué es lo que debemos de hacer? Buscar el reino de Dios primero y su justicia. Entonces la pregunta, manera de aplicación ya para cerrar, ¿estás buscando primero el reino de Dios? ¿En verdad estás poniendo a Dios primero en tu vida? ¿Estás promoviendo el reino de Dios o las cosas de este mundo? ¿Con cuál área o áreas de este sermón del monte estás luchando? Al inicio hablamos de que el pueblo de Dios debe vivir de una manera diferente, mostrando a Cristo en conducta y carácter. La pregunta sería, ¿los demás pueden ver eso en ti? ¿Pueden ver esa diferencia? ¿O están viendo hipocresía en ti? La misma hipocresía que Jesús estaba condenando a los escribas y fariseos. Si es así, en cualquier área, el llamado de Jesús es el mismo que él hizo justo antes de iniciar este sermón. En el capítulo 4, versículo 17, él dice, arrepentidos, porque el reino de Dios, el reino de los cielos, se ha acercado. Así que ese es el llamado para nosotros. Si estamos fallando en cualquier área, en estas enseñanzas del Sermón del Monte, en las aplicaciones de ella, aún en lo tanjante que pueden ser los radicales, debemos entonces arrepentirnos, porque el reino de los cielos se ha acercado, y creer en eso. Entonces, vamos a orar para concluir esta parte y pasar entonces al tiempo de preguntas, o si tienen algún comentario con lo que hemos visto en esta porción del capítulo 5 y capítulo 6. Oremos. Padre Santo y bueno, te damos gracias por permitirnos en esta noche
retroalimentar lo que hemos visto en estos últimos meses y semanas con relación al Sermón del Monte. Oh Dios, hay muchas maneras en las que podemos aplicar estas enseñanzas de tu Hijo Jesucristo, nuestro amado, nuestro Señor y Rey. Te pedimos, Padre, que tú, por tu Espíritu, tú nos guíes, tú abras nuestros ojos y tú obres en nuestros corazones para ser transformados, para ser renovados, no ser oidores olvidadizos, no caer en la misma hipocresía de los escribas y fariseos, de mostrar cierta apariencia para ser vistos por los hombres, sino, Señor, sálvanos de esa recompensa de ser visto de los hombres y ayúdanos a tener esta recompensa gloriosa con la que tú iniciaste este sermón de bienaventurado o dichoso, Señor, el que anda con un corazón limpio, porque te verá a ti. Ayúdanos a tener ese corazón limpio, no bajo nuestros propios méritos, nuestro desempeño, sino bajo los méritos de Cristo, y saber que nuestra recompensa es grande en los cielos, y eres tú, Señor. Los de corazón limpio te verán a ti. Ayúdanos a no andar conforme a la hipocresía o las apariencias de este mundo, o conformándonos a la cultura predominante, sino ayúdanos a ir como embajadores de tu reino, andar como esos siervos de esa ciudadanía celestial que tú nos has dado por gracia. Y ayúdanos a arrepentirnos de todo pecado, de todo lo que tú nos has mostrado o nos vas a seguir mostrando por medio de tu palabra y de tu Espíritu, que debe morir en nosotros y debe ser vivificada tu palabra. Y esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias a los hermanos de las redes sociales por estar con nosotros en esta noche. Dios les bendiga.